dar paso a Sandra San Juan. Sandra San Juan ha sido también de la casa, alumna de la casa, del máster, y va a compartir con nosotros, viene de Copylab, ¿vale? Y va a compartir con nosotros una conferencia, como ha dicho Jordi, que está tomando mucha importancia sobre los contenidos, la voz y el tono de la marca, la clave para la conversación con el usuario. Sandra, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pues ya sé, yo soy Macomer. Volver a Macom es volver a casa, así que... De la casa, así te consideramos, de la familia. Así que bueno, pues encantada y súper feliz. Entonces voy a ver, yo también he preparado una presentación, entonces voy a ver si tengo suerte y me la puedo compartir. Perfecto. Vamos allá. Decidme si la veis, por fin. De momento, no. ¿No? No. Vale. Vale. Ahora. ¡Ah! ¡Uy, porras! ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Ah, genial. Vale, perfecto. Vale. Vale, pues vamos allá. Se ponga en pantalla completa. Ahí estamos. Vale, perfecto. Perfecto. Okay. Vale, pues nada, vamos a hablar un poquito de los contenidos, la voz y el tono de marca. Esto nos da para mucho. Entonces, lo que sí que quiero daros es, pues a mí me apetecía mucho traerlo a este evento porque la voz y el tono de marca son dos herramientas de la comunicación que son muy potentes para las marcas, más en estos momentos en los que estamos ahora, y son cosas que generalmente no se trabajan o que se dejan un poco de lado o que realmente no se le dan la importancia que desde mi punto de vista tienen, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, esto da para mucho. Voy a daros unas pinceladas y espero que os parezca interesante. Nada, me presento brevemente, aunque ya me ha dicho Pablo, pero bueno, yo soy Sandra San Juan, soy Copy UX Writer, trabajo como responsable de contenidos en Audax Studio. Colaboro con Kartika, que es otra agencia como Copy Concept, y bueno, tengo mi propio lab de contenidos que se llama The Copy Lab, en el que trabajo con mis propios clientes. Doy clases en Macom, en el título de comunicación digital y también en IEM. Entonces, bueno, la primera vez que yo oí hablar de Starbucks no estaba aquí en Valencia, pero yo recuerdo que cogí una revista y era cuando ellos estaban presentando el Frappuccino. Y entonces, aquello yo leí, vale, Frappuccino, Starbucks, el logo de la sirena, tal, no sé qué, y yo pensé, bueno, esto yo lo tengo que probar. Y cogí y me fui a Madrid. Me fui a Madrid a probar el Frappuccino. Yo no había estado nunca en un Starbucks, no lo conocía, y entro allí y bueno, pues ya lo conocéis, vosotros sabéis, ¿no? El vaso, la sonrisa, el nombre, los sillones, el Frappuccino, por el amor de Dios, qué rico. Aquello para mí supuso una experiencia tremenda. Y de hecho, me marcó tanto que a día de hoy Starbucks sigue siendo una de mis marcas favoritas. Entonces, ¿qué necesita una marca para trascender de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué Starbucks trasciende de esa manera? ¿Por qué Starbucks se convierte prácticamente en un ritual? A mí me gusta mucho esta presentación o esta definición de Seth Godin. Seth Godin habla de la marca y dice que es un conjunto de expectativas, de recuerdos, de historias, de relaciones que, bueno, que juntos hacen que un consumidor se incline más por una marca que por otra. Si os fijáis, él no habla de producto, habla de historias, habla de recuerdos, habla de relaciones. ¿Y qué es para mí? ¿Qué son para mí, humildemente, los elementos de la marca? Pues para mí son los valores, un poco lo que se comentaba al principio de la jornada, ¿no? Lo que comentaba Jordi, esos valores que son importantes. Pero en esos valores yo también meto lo que comenta Godin, es decir, los recuerdos, las historias, las relaciones, el producto. El producto es esencial. Imaginaros que yo voy a Starbucks en Madrid y Starbucks y el Frappuccino resulta que es un full de Estambul. Pues a lo mejor la experiencia hubiera sido la misma, no lo sé, lo dudo mucho, probablemente no hubiera tomado otro frappuccino en mi vida y soy una completa adicta. Entonces, valores, producto y por último, experiencia, la experiencia de usuario. ¿Pero qué es la experiencia de usuario? Veréis, y aquí me voy a Wikipedia. La experiencia de usuario no es ni más ni menos que todo lo que pasa entre una marca y su usuario que se relacionan entre sí, es decir, desde el momento en que contacta por primera vez hasta que se realiza la venta o la suscripción o, en fin, el objetivo que quiera el usuario de esa marca.
Todo lo que pasa en esos puntos de contacto, todo eso es experiencia de usuario. Puede ser, obviamente, negativa o positiva. Y cuando estamos hablando de offline, un poco lo que comentaba antes Fátima, es fácil generar una experiencia de usuario porque tú tocas, estás rodeado de un digamos, entorno sensorial que te permite crear una experiencia de usuario atrayente. Colores, incluso sabores, tocas, te atiende alguien, un contacto, una mirada, una voz, contacto humano. Pero ¿qué pasa en el mundo digital? ¿Cómo creamos esa experiencia de usuario de éxito en un entorno digital? Pues tenemos diferentes herramientas. Contamos con el diseño, contamos con la usabilidad, contamos con los contenidos, contamos con la utilidad del producto digital, contamos con la facilidad de uso. Vale, sí, eso está muy bien. Pero ¿y qué más? ¿Qué pasa con lo que hablaba Godín? ¿Qué pasa de los recuerdos? ¿Qué pasa con las historias, con las relaciones? Pero cuando estamos trabajando marketing digital, no estamos trabajando para ellos. Y si me apuras, ni siquiera estamos trabajando para él. Estamos trabajando para él, que tiene unos sueños, que tiene unos objetivos. Estamos trabajando para ella, que tiene unas necesidades, que necesita un producto o servicio. Y ella no quiere pensar que detrás de esa interfaz hay una máquina. Ella necesita saber que detrás de esa interfaz hay una persona, que detrás de esa interfaz hay una marca que realmente se preocupa por ella, por lo que necesita, por ayudarla a conseguir ese objetivo, ese producto o servicio que quiere comprar o que necesita en ese momento. ¿Qué es el papel de los contenidos en todo esto? Que ya hemos hablado de las marcas, hemos hablado de la experiencia de usuario. ¿Qué pintan los contenidos en esto? Veréis, los contenidos es la herramienta, son la herramienta principal para derribar esa pantalla, para traspasar esa interfaz y generar una conexión con el usuario. Una página 404, Airbnb. Uno de los objetivos de la experiencia de usuario es conseguir que la navegación se prolongue, que la visita dure lo más posible. Todos hemos visto una página 404 y en realidad casi todas son un horror. Aquí Airbnb no solo consigue convertir una experiencia negativa en positiva, sino que además le da con una serie de enlaces al usuario la posibilidad de seguir navegando por la web. Apple borra los límites de lo imposible, hace realidad lo impensable. Nos vamos al think different. Creamos con esto creamos una alineación directa con nuestro usuario porque cree los mismos valores que nosotros defendemos. Los contenidos no están para dar información. Los contenidos están para generar conversación. Hay que diferenciar muy bien lo que es nutrir de información al usuario con generar una conversación. Una parte de un objetivo de los contenidos, obviamente, es suministrar información. El usuario la necesita, pero no es su misión principal. Su misión principal es generar esa conversación que nos permita atraer y retener al usuario en nuestro producto digital. Esto en Slack lo hacen maravillosamente. Ellos generan una conversación con el usuario a través de todo, tanto en el proceso de onboarding como en el proceso de uso de su aplicación. De tal manera que no te apetece dejar Slack, que estás cómodo usándola, que te apetece seguir, que creas canales. Es una aplicación confortable. De hecho, es una de las más extendidas del mundo, ¿no? Vale, hemos hablado hasta ahora de marca, hemos hablado de experiencia de usuario, hemos hablado de conversación. Conversación es diálogo. Vale, nosotros tenemos una marca, nosotros somos la marca y tenemos enfrente al usuario. Tenemos que generar ese diálogo entre el usuario y nosotros, porque si no, nosotros ¿qué estamos haciendo? Un monólogo. Si no tenemos en cuenta a quien tenemos enfrente, nosotros lo único que estamos haciendo como marca es generar un monólogo. ¿Interesa un monólogo? A nadie. Necesitamos un diálogo. Para generar ese diálogo tenemos que escuchar la voz del usuario y tenemos que escuchar nuestra propia voz. ¿Qué se puede hacer para esto? Ese diálogo, por ejemplo, te permite una cosa tan delicada como es que dejen una suscripción a tu newsletter o a tu aplicación, convertirla en algo positivo. Es decir, comunicarle al usuario que entiendes en ese momento qué está pasando, pero que si en un momento determinado necesita volver, estarás con los brazos abiertos. Sin ese diálogo, sin ese contemplar ese usuario delante, esto es imposible hacerlo. Y quedaría simplemente como un trámite más dentro de una plataforma.
¿Habla tu marca? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Porque hay que preguntárselo. Porque la brand voice es una herramienta fundamental de comunicación de tu marca. No solamente para tu web, como se apuntaba antes, sino también para todo el tema de asistentes virtuales. ¿Qué es una brand voice? Es muy sencillo. Hay muchísimas definiciones, hay muchísimos gurús que lo dicen, hay muchísimos... Pero esto es súper sencillo y es tal cual. Es decir, una marca, una brand voice no es ni más ni menos que cómo hablaría y escribiría una marca si fuera una persona. Es sencillo y es tal cual. ¿Es lo mismo voz que tono de voz? No es lo mismo. La voz de una marca, mi voz, por ejemplo, yo no tengo la misma voz, pues apoyando a mi equipo de básquet, ¿no? El Valencia Basket, que, por ejemplo, en una cena romántica con mi marido, o no tengo la misma el mismo tono de voz si viene mi hijo y me ha dicho que ha probado todas, a que no las ha probado. Bueno, pues eso les pasa a las marcas también. La marca tiene una voz y es única, pero puede manejar tantos tonos como el usuario y su estado de ánimo se lo requieran. Mirad, esto es Nespresso. ¿Cómo es la voz de Nespresso? Es profunda, es evocadora, es tranquila, es cercana. ¿Cómo es la voz de Nike? Es rotunda, es abierta, es casi retadora, es muy potente. Volvemos a Starbucks, mi querido Starbucks. Aquí Starbucks, ¿cómo es la voz? Es cercana, es simpática, es fresca, te está invitando después a volver, ¿no? A quedar juntos después de todo esto que ha pasado de la pandemia. ¿Cómo definimos la voz de una marca? Mediante sus atributos. Ya hemos visto, una voz de marca puede tener tantos atributos como queramos. Una herramienta fácil, no os la he puesto en la presentación, pero os la comento, una herramienta fácil para generar esos atributos en una brand voice son los arquetipos de Jung. De la misma manera que nos permiten crear una identidad de marca o partir desde ahí para crearla, porque podemos partir de ellos también para generar una voz de marca. Mirad, estos son ejemplos reales. Todo esto son encabezados de emails que me han llegado a mí. Todos. Y son reales. De organismos, de empresas, de profesionales. Querida Sandra, hey, hola. Hola, Sandra. ¿Qué tal, Sandra? Hola. Oye, Sandra, apreciada Sandra. Buenas, Sandra. Veréis, como máximo hay 3 palabras. Y ya con esas 3 palabras, tú estás viendo qué voz está empleando aquí el que está enviando ese email. Pero sobre todo y ante todo, ya hemos dicho antes, podemos hacerla fresca, podemos hacerla cercana, podemos hacerla profunda, podemos hacerla resonante, podemos hacerla como queramos. Pero tiene que cumplir 5 condiciones, o más o menos intentar que cumpla estas 5 condiciones. Debe ser clara, porque el usuario no tiene tiempo para perder con nosotros. La atención, estamos en la economía de la atención. La atención es cada vez más dispersa, más difícil de captar. Si se lo ponemos difícil al usuario, lo perderemos. Tiene que ser coherente. ¿Por qué? Y eso es una cosa que pasa muchísimo en las pymes. A nosotros nos pasa. Es decir, que tú estás comunicando en el mundo offline, en tu comunicación, por ejemplo, con tus clientes, a nivel de carta, a nivel de factura, a nivel tal, de una manera, y luego estás comunicando en el mundo online de manera totalmente diferente. Ahí eso crea un desequilibrio que no mola nada, ¿no? Entonces, tiene que ser la voz, tiene que ser coherente en todos los entornos y en todos los formatos para que realmente demos una impresión de solidez. Luego debe ser concisa, porque cada palabra cuenta. No podemos andarnos por las ramas. El lenguaje tiene que ser eficiente y tenemos que cada palabra tiene que funcionar y tiene que cumplir el rol para el que está ahí. Luego tiene que ser auténtica. ¿A qué me refiero con auténtica? La voz tiene que estar alineada con la identidad de marca. Nosotros no podemos tener una voz que difiera de la identidad de marca. Imaginaros, si yo soy Zara, y luego veremos un ejemplo de Desigual. Yo no puedo comunicar como Desigual, no puedo hablar como Desigual. ¿Por qué? Porque Desigual tiene una voz, ya lo veréis, disruptiva, un poco gamberrilla, ¿no? Yo soy Zara, yo soy elegante, no puedo tener esa voz. Entonces tiene que ser auténtica, tiene que estar alineada con esa identidad de marca. Y por último tiene que ser humana, porque nuestro principal objetivo, como llevamos comentando todo el rato, es vencer, traspasar esa ventana que tenemos delante para crear esa conexión que nos permita generar una experiencia de usuario positiva
con nuestro usuario. Herramientas que tenemos para generar una voz de marca y pues, sobre todo para cuidarla, protegerla y trabajarla bien. Las guías de estilo de contenidos. Aquí os he dejado la guía de estilo de contenido de MailChimp. Es la más importante. ¿Por qué? Porque es la más veterana. A partir de ella se han generado otras guías de contenido diferentes. En esta podéis encontrar muchísimas herramientas, tips. Veréis, los clientes con los que trabajamos nosotros no son grandes clientes generalmente, son pequeñas y medianas empresas profesionales que no tienen recursos para tener este tipo de herramientas. Nosotros, como generadores de contenido, podemos acudir a ellas, podemos nutrirnos de ellas y extrapolar algunas de esas cosas que nos dicen a nuestros propios contenidos e ir generando poco a poco esa identidad de marca, esa voz de marca que nos permita trabajar los contenidos. Aquí tenéis las de MailChimp, pero también está la de Microsoft, que también es súper buena, ¿vale? Ellos, su lema es Make Every Word Matter, a lo que hablábamos antes de concisión, ¿de acuerdo? Y luego aquí tenéis la de Google, que ellos dicen pues, la universalidad, ¿no? Que es lo que defiende Google siempre, que es el texto debe ser entendible por cualquiera, en cualquier lugar, no importa su cultura o su lenguaje. ¿Cómo habla tu marca? Hemos hablado ya de la voz, hemos hablado de experiencia. Veis que la voz de marca es fundamental para generar esa conexión con el usuario. Sin esa conexión con el usuario, no hay experiencia de usuario. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero una vez tengo mi brand voice, ¿cómo tengo que hablarle a ese usuario? ¿Cómo tengo que dirigirme a él? Eso que hablaba Jordi al principio es muy importante. ¿Por qué? Porque el tono es lo que realmente es la herramienta definitiva para vencer a la pantalla, para derribar la pantalla, para generar conexión. Si yo consigo comunicarme con el usuario, veréis, ¿qué son los contenidos de éxito? Un contenido que funciona, ¿qué es? Es suministrarle o darle al usuario los contenidos que necesita, lo que necesita, cuando lo necesita, de la manera que él espera. Vale, esa de la manera que él espera está absolutamente relacionado con el tono. Si yo consigo entender al usuario y me dirijo a él en el tono de voz en el que él espera que yo me dirija, diciéndole lo que quiere que yo le diga, entonces generamos una conexión de manera automática. Mirad, aquí Starbucks. Esta es su página, bueno, la podéis consultar, es la página que tienen ahora. Y estos son unos frames justo debajo de lo que hemos visto antes. Mirad cómo cambia el tono. De este tono fresquito que hablábamos antes, veraniego y tal, aquí está hablando de compromiso con el medio ambiente. Es un tono mucho más sereno, mucho más, digamos, entre comillas, serio, porque está hablando de un tema serio. Lo que os comentaba antes de Desigual. Desigual tiene una voz absolutamente gamberra, disruptiva, un poco rebelde, ¿no? Move your culo, ¿vale? Utiliza palabras un tanto de slang, ciertos giros un poco, como diríamos, poco, no sé, poco educados. Entonces, si a eso le sumas, bueno, que la portada tiene un GIF del culo, pues evidentemente, ¿vale? Y sin embargo, dos frames más abajo, mirad qué tono utiliza. Reabrimos nuestras tiendas. Hemos adoptado todas las medidas de seguridad necesarias para tu completo bienestar. ¿Por qué? ¿Por qué no es rebelde aquí? ¿Por qué aquí ya no utiliza ese tono gamberrillo propio de Desigual? Porque está hablando de seguridad. Y si a mí me está hablando de seguridad y está dando un tono gamberrillo, me está dando a entender que no se lo está tomando en serio. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos dicen, nosotros somos Desigual, somos así, pero con tu seguridad no vamos a jugar. Y te lo demuestro así. Fijaos, simplemente cambiando el tono de voz, cómo cambia la cosa, cómo el contenido realmente se hace mucho más solvente y cómo consiguen generar en mí esa confianza que están persiguiendo. ¿Cómo situar el tono de voz de una marca? Pues veréis, no sé cómo voy de tiempo, no tengo ni idea. ¿Cómo voy? No lo sé. Te dejamos ya 2 minutillos. Te has pasado un poquito, pero como es interesante no te he dicho nada. Pero nada, tienes un par a concluir, no te preocupes. Vale, sigo. Me quedan, creo que son 5 minutillos. Bueno, voy rapidito. Vale. ¿Cómo situar el tono de voz de una marca? Veréis, tenemos 3 herramientas que todos los que nos dedicamos al marketing estamos cansados de manejar y que nos sirven perfectamente. Y que nunca jamás me cansaré de reivindicar. Uno es el buyer persona.
Ojo, un buyer persona de calidad, un buyer persona bueno, investigado, contrastado, ¿de acuerdo? Nos permite conseguir averiguar cómo es nuestro usuario, quién es, qué necesita, cuáles son sus objetivos, sus sueños. The Buyer Journey. Ese Buyer Journey lo que nos permite es delimitar, estructurar. ¿Os acordáis lo que hemos hablado antes de que la experiencia de usuario era todo eso que pasaba entre una marca y su usuario? Vale, el Buyer Journey lo que te permite es estructurar eso, esos puntos de contacto y averiguar no solamente lo que pasa, sino también qué siente ese usuario en cada uno de esos momentos. Y luego, si yo sé, si conozco a mi usuario y sé en ese momento lo que está sintiendo, yo puedo utilizar la empatía para generar unos contenidos que conecten con ese estado de ánimo en el que está el usuario en ese momento. Entonces, estas 3 herramientas son muy potentes para generar un tono de voz que nos permita conectar con nuestro usuario en cada momento. Y bueno, para terminar ya, el mundo está dividido en 2 tipos de marcas. Aquellas que hacen las preguntas y aquellas que responden las preguntas. Las que hacen las preguntas son las marcas que realmente marcan la diferencia, son las marcas que trascienden, son las marcas que sobrevivirán. Y sin una voz no se puede preguntar. Así que nada, espero que les haya parecido interesante. Muchísimas gracias a todos. Siento haberme pasado el tiempo. No te preocupes, no te preocupes. Pero es que el tema da para mucho y bueno, ha sido simplemente pinceladas. Tenéis ahí mis datos. Quien quiera profundizar un poco más puede contactar conmigo, no hay ningún problema. Y nada, muchas gracias a Macom por hacerme un huequito y feliz de estar con vosotros, la verdad. El placer es nuestro. Siempre es un gusto encontrar a Macomers que han seguido su camino después del máster y les ha ido muy bien y han sabido sacar el máximo jugo de la experiencia de Macom. Así que un auténtico lujazo tenerte, Sandra. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros. Nos vemos pronto, ¿eh? No te pierdas. Claro que sí.